Todas las religiones básicamente dicen lo mismo. Y hoy en día vemos que esas personas que son importantes y que tienen un alto nivel educativo y un lugar en la sociedad, esas personas que son bastante progresistas dicen que hay muchas peleas entre personas religiosas. Y ellos plantean, ¿por qué no adoptamos una creencia común basada en el mensaje fundamental de todas las religiones, que es la creencia en la humanidad, donde la principal sea la humanidad? Entonces, ¿cómo se ve la idea de la afirmación de que la humanidad es la religión más grande y más importante? Nos ha preguntado un joven universitario. A ver, decir que la humanidad es la mayor religión es completamente sin sentido. Si escudriñan el significado de la palabra humanidad y sus aplicaciones, no significa otra cosa que el hecho de que la moralidad es la base de las enseñanzas religiosas. Las cosas que define como humanidad son las mismas cosas que se expresan en la palabra moralidad. Tiendes a decir, por ejemplo, que es contra de la humanidad oprimir a los demás. Tiendes a decir que va en contra de la humanidad privar a unos de sus derechos. O decir va contra de la humanidad engañar a alguien. Entonces, ¿qué implican esas declaraciones? Estas son las afirmaciones que uno experimenta en su moral, en sus comienzos. Entonces, la moralidad juega un papel súper importante en las enseñanzas de todas las religiones. En términos del Islam, muchas veces he tratado de llamar la atención y explicarlo sobre las bases de que solo hay 4 cosas que califican para ser el contenido de la religión. Primero, son los actos de la adoración. El segundo se refiere a la purificación del cuerpo, es decir, algunas instrucciones importantes para la purificación, limpieza del cuerpo. En tercer lugar, la pureza de la comida y la bebida. Y en cuarto lugar, la purificación de la conducta moral. Y es el elemento más importante que tiene lugar en la religión. Tiene que ver con la purificación de la moral. Y se ha aclarado también su importancia en Corán y en la práctica de nuestro amado profeta y todos los profetas. Por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: he sido ordenado divinamente para llevar a cabo moralmente una conducta ejemplar. El primer punto es que cuando usamos la palabra humanidad no significa otra cosa que el hecho de que todos deben adoptar los valores morales que tiene el valor de las verdades universales. Así que si quieres difundir este mensaje, puedes hacerlo usando estas palabras también. Yo invito a la gente a este mensaje todo el tiempo de que hay ciertas cosas en este mundo que tienen el estatus de verdades universales. En nuestra religión, el propio Corán ha utilizado 2 hermosos términos para arrojar luz sobre este hecho. Es decir, ta'maruna bil ma'ruf wa tanhuna anil munkar. Ma'ruf se refiere a esos tipos de bondad que se reconocen a nivel universal. Y munkar son esas cosas reprobables sobre las que los seres humanos nunca están en desacuerdo. Entonces, si deseas invitar a personas a este mensaje, puedes hacerlo basándose en estas cosas. Esto es un aspecto. El segundo aspecto es que cuando afirmas que la humanidad es una religión a través de la cual las personas pueden encontrar un terreno común y estar de acuerdo, pues a ver, inténtalo. ¿Qué sucederá? ¿Que todos estén de acuerdo? Pues no, lo que realmente sucederá es que habrá una adicción a la lista de las religiones.
Han surgido tantas ideologías, doctrinas, escuelas, visiones, movimientos a lo largo tiempo y seguirá pasando. ¿Su aparición acaso condujo al fin de otras visiones del mundo? No. Esta idea se basa en una comprensión ingenua de la naturaleza humana. Un ser humano es esencialmente amante de la libertad. Nace con derecho a elegir cómo vivir, qué ideología adoptar. Es libre con respecto a sus pensamientos y en sus acciones. Ciertas interpretaciones religiosas, algunas circunstancias políticas, algunos grandes pensadores que quieren encadenar su naturaleza independiente y lo han hecho y lo seguirán haciendo. De lo contrario, la libertad es parte de la existencia misma del ser humano y cuando piensa, reflexiona el ser humano, dará lugar a desacuerdos en sus formas de ver las cosas. Y si algunas personas se juntan y tratan de establecer una religión, a ver, ¿qué es la religión? ¿Qué es la vida? ¿Cuáles son los hechos de la vida? ¿Cuál es la respuesta a estas preguntas? Todas las creencias surgen como respuestas a estas preguntas. Entonces, si todos los humanos se unen, veremos que en el mejor de los casos estarán de acuerdo con estas cosas que se discuten bajo la categoría únicamente moralidad. Ellos no estarán de acuerdo con nada más, señores. Por lo tanto, considero tales resoluciones como sin sentido, no tienen ningún beneficio, en mi opinión. Lo que hay que concienciar, explicar, enseñar a la gente es que deben aferrarse a las creencias que tienen y que deseen sin ser forzados. Deben aceptar el principio de que Dios Altísimo tiene en términos de ideas en lo que respecta a la religión que envió a través de todos los profetas, desde nuestro padre Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús y último Mohammed, la paz con todos ellos. Han prohibido la coacción, en otras palabras. Los humanos son libres de elegir. Debemos de respetar el derecho a elegir que los seres humanos poseen desde que nacen. Todo ser humano tiene el derecho a tener una opinión. Escucharemos su opinión si la tiene y si se equivoca en nuestra opinión, nuestra forma de ver, sacaremos a la luz su error, pero argumentando de la mejor manera en cada situación. Adoptaremos el método de argumentación. Adoptar métodos emocionales, protestando por cada tema, usando el cañón del arma, forzar, dar juicios definitivos sobre las creencias o puntos de vista de los demás. Vamos, fuera de lugar totalmente, no respetando nada. Estas son las cosas que deben ser rechazadas por todos y más por los musulmanes, ya que el Sagrado Corán incluye todos estos principios en nuestras enseñanzas islámicas. De lo contrario, el desacuerdo sobre cuestiones religiosas o ideológicas motiva a las personas a buscar el camino correcto. ¿Por qué no decidimos que de una vez por todas no habrá más desacuerdos sobre cuestiones científicas? Esto es una charla inútil y sin sentido. Y muchas personas que dicen tales cosas hacen tales declaraciones sin pensar. No hay, ni existe, ni habrá una fórmula que comprometa cuando se trata de la verdad y la realidad. Por lo tanto, el sistema mundial debe basarse en los diversos acuerdos que surjan. Y si hay dominios, asuntos que tienen desacuerdos, deja que las personas presenten sus puntos de vista, que prediquen lo que quieran. No hay necesidad de restringirlos, prohibirlos, aunque si se trata de fuerza, opresión o de alguien se convierte en objetivo de desprecio, si obligas a alguien a aceptar tu punto de vista
coaccionando además con la punta del cañón del arma, en ese caso toda la humanidad conjuntamente, independientemente de la ideología, religión, país, raza, debería dar un paso al frente para detenerlo y rechazarlo totalmente. Voy a aprovechar y ampliar la segunda parte de la pregunta que hizo el joven para contestarle. Dice, si elijo un objetivo diferente y priorizo convirtiéndolo en el primero y más importante objetivo de nuestras vidas, entonces en ese caso objetaría nuestra religión a eso. Por ejemplo, dice, en nuestra sociedad planteamos una lema, ante todo España. A eso la gente reaccionó diciendo que siendo musulmanes debemos de priorizar Islam sobre España. Entonces, como persona, se le permite a un musulmán decir que su objetivo en la vida o su objetivo ante todo es la humanidad o su país o el servicio de la gente, etcétera, etcétera, de eso, y no allana el camino para el conflicto. A ver, para nada. De hecho, esto se refiere al contexto discursivo del tema. Las interpretaciones de palabras como ante todo, para mí, todas las cosas, etcétera, etcétera. En primer lugar, lo fundamental para mí es que eso se utilizan siempre en relación con un contexto particular. Le pongo un ejemplo real. Es similar a la discusión cuando antes de que se formara y se independizara Pakistán, los musulmanes miraban fijamente llamando a su altamente líder respetado como Quaid-e-Azam, y lo hicieron para expresar sus sentimientos y nada más. Pero algunas personas con mentes cerradas empezaron a referirse a un léxico y concluyeron que el mayor gran líder solo podría ser el mensajero de Allah, la paz y bendición al Altísimo sean con él. Cuando realmente las personas que dieron el título de gran líder ni siquiera estaban en su pensamiento esta discusión, y menos la idea de que conferir un título en comparación al mismísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la paz y bendición de Allah Altísimo sean con él, del Islam, último mensajero en la tierra. En realidad, estaban tratando de presentar las distintas cualidades de ese gran líder, de ese movimiento sobre la política suelo frente a otros líderes políticos. En este momento no estoy discutiendo si está bien o está mal. Más bien estoy simplemente presentando que todo tiene su propio lugar y tiempo y contexto. Debemos entenderlo esto. Del mismo modo, si alguien dice que es el objetivo de la religión, pues le diremos que el objetivo de la religión es para purificarme, que tengo que adorar a Dios Altísimo y obedecerlo. Tengo que vivir como un siervo verdadero de Dios Todopoderoso. Mi ájera, es decir, mi juicio desde el día final, se basa en esos principios. Mi vida después de la muerte se basa en esta decisión mía principal. Y si alguien lo reemplaza por otra cosa, entonces es evidente que ha abandonado su religión, sus principios. Entonces tendremos una conversación sobre eso. Pero si elige su objetivo en este mundo, manteniendo este objetivo en el fondo, por ejemplo, mira, los estudiantes son generalmente preguntados y responden diciendo que ponen todos sus esfuerzos para convertirse en buenos médicos. En el momento en el que se está haciendo esta declaración, la negación o el rechazo de la religión es justa, sin intención, o en cualquier otro campo, la negativa el propósito no está previsto. Muchas veces decimos, por ejemplo, que mi madre ya ha envejecido y ella nos cuidó con sumo amor y cariño, y mi objetivo final en la vida es servirla día tras día, devolverle todo. Entonces estas son ciertas declaraciones que uno
lo realiza en un contexto específico. Estas declaraciones deben entenderse en la forma en que se hablan, en lugar de siempre tratando de encontrar fallos en ellos, comprobando el significado literal de las palabras. Pero si alguien realmente dice que la religión apenas es motivo de preocupación para él y los objetivos de la religión no son tan importantes ser elegidos como objetivos principales personales, entonces él está presentando simplemente su punto de vista y nada más, y estaremos en desacuerdo con él sobre eso y le informaremos que la religión es una gran bendición otorgada sobre los seres humanos en este mundo. En realidad, nuestra religión nos ha hecho conscientes del hecho de que la vida no termina después de la muerte. Más bien empieza y tenemos a nuestro Dios Altísimo y después de que muramos nos levantaremos en el corte ante Dios Todopoderoso para responder sobre nuestros actos. En caso de bondad y obediencia tendremos recompensa y en caso de actos reprobables, prohibidos, habrá consecuencias graves. No puede haber mayor servicio a la humanidad aparte de lo que ha hecho la religión. En cuanto a estas tontas cuestiones y demandas hechas por gente ignorantes, están preocupados, deberían ser mantenidos a un lado, ignorarlo por favor totalmente, ya que se encuentran estos casos en todo el mundo. Espero haberlo aclarado lo mejor posible. La paz y bendiciones de Dios misericordioso y compasivo eterno sean con todos ustedes.